Bienvenidos a las noticias en este día martes 6 de enero. Comenzamos con información de último minuto. Sí, lo que estamos viendo es una imagen en directo, en vivo, de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, refiriéndose a lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro. Y ha sido una locución bastante larga. Lleva casi 40 minutos, un poco más incluso, hablando. Así que vamos a revisar parte de lo que está diciendo. Pero dentro de sus declaraciones ha habido, por supuesto, algunas bien enfáticas y polémicas, como lo que está viendo en pantalla, que está listo Estados Unidos para otro ataque si fuera necesario. Lo escuchamos. But I said to the France, si es posible subir el retorno porque as an example, Francis, as an example, I like him, he's a nice guy. Emmanuel, you know Emmanuel Macron, I love the French accent. Emmanuel, they said, listen, you're going to have to raise your prices a little bit because we're paying 14 times more than you. That's a lot, right? We're paying numbers. In other words, we're making up for all of this deficit. No, Donald, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. Most of the people call me Mr. President, except for people that don't respect me, they call me Donald, which are probably a lot of them too. Señor presidente, a menos los que no me respetan. Está refiriéndose, al parecer, por lo que estamos escuchando, tratando de agarrar el tono de lo que está diciendo, que los países van a pagar, y decía algo como 14 veces, si es necesario, lo que les debían. Y eso tiene relación también probablemente al anuncio que hizo en un principio cuando se gestó la captura de Nicolás Maduro respecto a que Estados Unidos se iba a hacer cargo y que Estados Unidos además se iba a hacer cargo del petróleo que tiene Venezuela. Seguimos escuchando parte de lo que dice. We are not going to do it. No, you don't understand. 100%. You're going to do it and you're going to like it. They go, I don't understand. I've told you 5 times, why do you keep saying you're going to do it? Because I'm always right about, Trump is right about everything, right? I said, the hat. Trump is right about it. I have been right about everything. Got to keep it going. Is there wood up here? Hold on. Esto es parte de lo que está entonces mencionando Donald Trump. Just in case. Mire, ustedes pueden notar ahí lo llamativo de lo que ha sido este punto de prensa, porque ha sido muy extenso y además en ese tono como muy coloquial, pero ha dicho cosas que seguramente van a estar marcando la jornada. Entre otras cosas, lo que acaba de mencionar hace un rato el presidente de Estados Unidos es que están listos para hacer un segundo ataque si es que es necesario. Tras el operativo que se realizó el sábado en Venezuela, defendió estos ataques realizados sobre Caracas. Dice que agarraron por sorpresa a Maduro. Dice que sabían que íbamos, igual estaban desprotegidos, que volvieron a demostrar que tienen el ejército más feroz del mundo, que también nadie tiene la calidad de las armas de Estados Unidos, que van a producir más, remarcando a su vez los resultados de los aranceles que incluso a nivel global nos estamos volviendo ricos por los aranceles. Ha dicho también en esta larga conferencia de prensa, cuestionando ahí a los demócratas por sus políticas, parte de lo que ha estado mencionando Donald Trump a lo largo de esta conferencia de prensa. Sí, ha llamado la atención porque luego de la detención de Maduro se habla también de las advertencias que ha lanzado Donald Trump. Aquí también se ha referido a algunas de ellas a otros países. Él se refirió, por ejemplo, a lo que ocurre con Groenlandia, que cuentan con una base militar allá. Ahora, ya dijo que le gustaría anexar, quedarse con esa isla completa, ¿no? También lo hizo con Colombia después de la operación militar en Venezuela. Con palabras bien rudas le dijo al presidente colombiano que cuidara su trasero respecto a que cuidara también sus declaraciones porque podrían ir también por ese país, a Irán, a México, a Cuba también, etcétera, entre otros de los países que ha nombrado en estos días. Claro, y además lo que ha estado centrando la polémica en los últimos días y que dice relación con Groenlandia, ampliando ahí el margen de preocupación mundial, no solamente hacia lo que está ocurriendo en nuestro continente, sino sugiriendo que, de hecho, daba algunos plazos, decía él, en 2 meses. Pregúnteme por Groenlandia, porque efectivamente es uno de sus objetivos, tratar de ese que es un territorio que sabemos que está bajo administración de Dinamarca, pero
pero que está poniendo en alerta a Europa respecto a cuál sería el modo de reaccionar si es que hay algún tipo de intervención de Estados Unidos en esa zona. Es lo que está ocurriendo a esta hora ahí en esta declaración extensa que está entregando Donald Trump y de la cual le vamos a estar contando, por supuesto, más detalles en algunos minutos más. And we have now favored nation. You think Biden could do that? I don't think so. Think Biden ever thought of it? Bueno, estamos ya juntos a Soledad Agüero para revisar lo que está ocurriendo en materia internacional, por supuesto actualizar lo que está pasando en Venezuela y en Estados Unidos con Donald Trump. Sí, Donald Trump, que habló hace algunos minutos, entregó ahí algunas palabras a representantes de su partido, el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, donde nuevamente volvió a describir la operación del día sábado como una operación brillante. Describió a Nicolás Maduro como un hombre malvado, incluso en un momento llegó a decir que Nicolás Maduro le copiaba el baile a Donald Trump en una de las declaraciones ahí curiosas que han llamado la atención, pero también mencionó que Delcy Rodríguez estaba ahora cerrando una cámara de tortura en medio de Caracas. Ahí cabe preguntarse a qué se está refiriendo, si es que se está refiriendo, por ejemplo, a la cárcel del Helicoide, que es donde están detenidos los presos políticos en Venezuela. No hubo ninguna mención explícita a ese lugar. Pero esto se suma además a las palabras que entregó anoche en una entrevista en la cadena NBC, donde entregó algunos detalles respecto a qué es lo que se viene para Venezuela. Al menos ya hay un grupo de funcionarios encargados del proceso de transición, pero lo primero que dijo fue que al menos en el corto plazo no va a haber elecciones en Venezuela. Dijo que hay que arreglar el país primero. Esta fue una entrevista que dio vía telefónica a la cadena NBC y ahí puntualizó que en estos momentos no es posible hacer elecciones porque no hay manera de que la gente pueda votar, que pueda ir a votar, y que hay un plazo de tiempo todavía que tiene que pasar, porque dice primero hay que devolverle la salud a Venezuela. Y ahí hace una estimación. Dice que por lo menos podría tardar 18 meses, aunque espera que sea que todos los objetivos que se tracen puedan cumplirse en el menor tiempo posible. Pero esa fue al menos una de las primeras estimaciones respecto a un plazo que dio, o sea, un poco más de un año. Otra de las preguntas, Pati, fue... Solo detenerme ahí porque efectivamente hasta ahora no se había dado ningún plazo. Nada. Acá se coloca ahí una fecha estimativa, pero también esto quiere decir que va a seguir todo lo que tiene que ver con la administración en Venezuela ligada a Nicolás Maduro. O sea, todo igual, salvo que no está Nicolás Maduro. Que no está Nicolás Maduro, y ahí frente a la pregunta de quién es el que manda ahora en Venezuela, él dijo yo. Yo soy el que está al mando ahora de Venezuela, y ahí aprovechó de nombrar algunos de los asesores que van a estar coordinando todo el trabajo de gestión de la transición, donde, por cierto, que ahí aparece quien muchos ven como el artífice de toda la política hacia Venezuela, que es el secretario de Estado Marco Rubio, también el secretario de Defensa o secretario de Guerra, como ahora se conoce ese cargo en Estados Unidos, Pete Hegseth, y Stephen Miller, que es uno de los asesores de seguridad, es el subjefe de gabinete y es también considerada la mente que estuvo detrás de los ataques sobre las narcolanchas en esta primera etapa de ataques sobre Venezuela, que fue la que se extendió por más tiempo, y negó además unas afirmaciones que habían hecho un reportaje del Washington Post, que decía que Donald Trump no había querido poner a María Corina Machado al mando de Venezuela porque no le había gustado que ella aceptara el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué dijo a eso? ¿Qué respondió? Donald Trump dijo, eso no tiene nada que ver con mi decisión, pero ella no debería haberlo ganado. O sea, es que es una de las cosas que llama muchísimo la atención, un reportaje del Washington Post, donde dice que Donald Trump no quiere que ella se haga cargo porque no rechazó el premio Nobel. Sí, y ya hubo además la primera entrevista que entregó María Corina Machado, ya les vamos a contar qué fue lo que dijo, porque se refirió al
a las intenciones que tiene Donald Trump de ganar el premio Nobel. Pero hay otro punto importante que vale la pena mencionar, y es que Donald Trump dijo que no hubo ningún contacto previo con Delcy Rodríguez antes de la caída de Nicolás Maduro, lo que contradice algunas de las afirmaciones que habían aparecido en la prensa estadounidense. Pero sí, Donald Trump dijo que aquí, en toda esta operación, no hubo ningún tipo de ayuda de las personas más cercanas a Nicolás Maduro, lo que abre ahí algunas dudas. También Pete Hegseth entregó más detalles de cómo fue esa operación, pero también anoche, muy tarde, estuvimos ahí atentos a lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Miraflores. ¿Qué pasó anoche en Caracas? Porque hubo mucha preocupación en algún momento, cierta sensación de alerta. Sí, primero, antes de entrar en detalle, te invito, Pati, a que veamos un video para que escuchemos cómo fue el ambiente de lo que se vivió anoche ahí en los alrededores del Palacio de Gobierno. Ahí escuchábamos disparos, fueron varios videos. Esto no es del sábado, esto es de anoche, que empezaron ahí a circular en redes sociales sin que nadie supiera muy bien qué es lo que estaba pasando. Y ahí empezaron al tiro con algunas teorías conspirativas que hablaban de un golpe de Estado contra Delcy Rodríguez. Todo esto además muy cerca del Palacio de Gobierno. Pero después se dijo, según las propias autoridades de Venezuela, que eran disparos que habían sido parte de un operativo de seguridad que se había activado porque habían detectado drones no autorizados en el área. Y se calcula que fueron entre 10 y 12 drones que estuvieron sobrevolando la zona, cuyo origen todavía es algo que no se ha salido muy bien a Claro, porque aclarar. dijeron que eran unos drones y que bueno, que no era solo eso, pero ¿de dónde provienen esos drones? Esa era la duda. Sí, esa es una duda que todavía se mantiene, pero luego rápidamente la situación ahí ya se pudo controlar, aunque no se entregó ninguna cifra de si hubo personas heridas por esos disparos. Hubo varias personas además que tuvieron que salir ahí a buscar refugio en algunos de los comercios ahí cercanos, que dentro de los pocos comercios que estaban abiertos a esa hora, algunas personas salieron ahí a resguardarse. Otras sedes de ministerios que tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva, y el Palacio Presidencial además, que quedó ahí protegido con controles que se reforzaron. Y queremos seguir tratando de obtener mayores detalles de qué fue lo que pasó anoche. Ya habíamos tomado contacto con Luis Carlos Parada. Ayer, Luis Carlos, algo nos habías alcanzado a comentar de estos momentos de tensión que se registraron anoche en distintos puntos cercanos al Palacio de Miraflores. No sé si es que se ha entregado, por ejemplo, información de dónde provenían estos drones que se habrían detectado. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, durante la noche de este día lunes 5 de enero del año 2026 se registró un tiroteo cerca de las adyacencias al Palacio de Miraflores. Justamente cuando se realizó este ataque, los drones que estaban sobrevolando el Palacio Blanco, el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno en el oeste de Caracas, la Guardia de Honor Presidencial decidió disparar a los drones. Minutos más tarde, después de las 8:20 de la noche, duró aproximadamente entre 20 a 30 minutos estos disparos que pusieron en riesgo a varios ciudadanos que se encontraban en el municipio Libertador de Caracas, específicamente en la avenida Urdaneta, la avenida Baral, la avenida Universidad. Empezaron a correr algunos vecinos y se empezaron a ver videos en redes sociales como gritaban preocupados al escuchar las detonaciones y la fuerte ráfaga de disparos que empezaron a dispararle a los drones que estaban sobrevolando el espacio aéreo justamente muy cerca del Palacio de Miraflores, ubicado en la avenida Sucre de Catia. Horas más tarde se filtró alguna información de que fue una confusión que hubo, que había un sobrevuelo de estos drones, porque recordemos que en Venezuela, para poder volar un dron hay que tener autorización del Estado venezolano. Estos drones fueron volados por las autoridades. Sin embargo, como no se están comunicando por radio, no hay comunicación luego de lo que ocurrió el pasado 3 de enero del año 2026, no ha habido una comunicación entre los funcionarios, y eso ocasionó que empezaran a disparar a estos drones que se encontraban sobrevolando el espacio aéreo, específicamente muy cerca del Palacio de Miraflores. Muchas personas corrieron por la avenida Urdaneta, por la avenida Universidad,
hubo fallas eléctricas específicamente en las adyacencias al Palacio Federal Legislativo, en la Asamblea Nacional, y bueno, ahí vemos en las imágenes cómo personas comienzan a correr. Muchas personas estaban en la calle con niños, con adultos mayores, y bueno, las detonaciones fueron fuertes. Hay colegas que están viviendo en el centro de Caracas y nos reportaron que sí era cierto lo que estaba ocurriendo, para corroborar de que era justamente ayer cuando estaba ocurriendo eso en horas de la noche, y sí, lo confirmamos, sí fue una confusión que hubo en ese momento, pero esperamos que las autoridades pudiesen confirmar el hecho, y bueno, se pudo confirmar de que en ese momento cuando hubo los disparos estaban sobrevolando los drones muy cerca de la avenida Sucre de Catia, específicamente en el municipio de Libertador de Caracas. Entonces se trató de un error comunicacional, eran drones que habían sobrevolado, drones de las autoridades, y que por la falta ahí de comunicación hubo una falta de coordinación que derivó entonces en este episodio tan confuso. No sé, Luis Carlos, si es que se entregó alguna cifra sobre personas heridas debido a estos disparos, porque balance posterior al menos todavía no hemos recibido por acá. Sí, estamos esperando que las autoridades puedan confirmar si hubo heridos, porque toda la información es extraoficial. Hay rumores de que hubo una señora que le alcanzó una bala, pero vuelvo y repito, toda es información extraoficial. Hay que esperar qué han dicho las autoridades o qué van a decir luego de este ataque que se registró en el Palacio de Gobierno, porque fue la Guardia de Honor Presidencial que empezó a detonar, a disparar con armas de alto calibre a estos drones que se encontraban sobrevolando durante la noche de este lunes. Hasta el momento no hay una información oficial de cuántas personas quedaron heridas o si hubo algún fallecido. No hay información clara oficial hasta el momento. Lo que sí les puedo reportar es que hoy el fiscal general de la República hace minutos dio una rueda de prensa donde informaba que designaba a 3 fiscales para investigar los ataques realizados por Estados Unidos durante la madrugada de este sábado, que dejó una cifra de más de 40 fallecidos y 90 heridos en la ciudad de Caracas y en distintos estados del país. Sí, Luis Carlos, te quiero preguntar por algo, no sé si es que tienes la información porque fue reciente, declaraciones que entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde hablaba de una especie de cámara de torturas que supuestamente tenía Nicolás Maduro, dice, en medio de Caracas, y que ahora la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estaría clausurando esas instalaciones. Sí, recordemos que la Organización de las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ha informado en sus informes, y también el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, que en Venezuela se tortura, que hay tratos crueles en contra de los presos políticos, en contra de los ciudadanos que han sido apresados durante todos estos años. Actualmente la cifra de presos políticos se mantiene en 1.000 detenidos por razones políticas, y sí se han aplicado algunos tratos crueles como descargas eléctricas, asfixia, golpes, incluso hasta violaciones sexuales. Es lo que ha denunciado la ONU durante sus informes que ha realizado acá en Venezuela, cuando ha venido la oficina de la Misión de Determinación de los Hechos a hacer esta investigación. Sin embargo, también María Corina Machado señalaba ayer en una entrevista que le dio a Fox News, indicando que Delcy Rodríguez es arquitecta de la tortura en el país. Por otra parte, pues también se ha denunciado que diferentes funcionarios del Estado venezolano han aplicado estas torturas a ciudadanos que se encuentran en el país venezolano. Y hoy día, ¿cómo amaneció Caracas, Luis Carlos? ¿Ha habido ahí algún llamado a manifestación? Ayer había sido un día especialmente convulsionado tal vez, o con más movimiento, porque ayer juramentó además la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez como presidenta interina. No sé cómo ha estado hoy día, que ya estamos a día martes, la ciudad después de todo lo que ha ocurrido desde el sábado. Sí, Caracas ha estado totalmente militarizada, con fuerte presencia policial. Esas imágenes que ustedes están mostrando ahí en las pantallas, en cajitas, se observa cómo hay una cantidad de funcionarios desplegados. También es importante señalar que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN ha realizado alcabalas con funcionarios vestidos de civil. ¿Sí? Muchos funcionarios vestidos de civil en diferentes puntos de la ciudad. Se mantienen realizando alcabalas en diferentes puntos donde detienen algunas personas en sus vehículos. Las personas deben abrir sus carros para ser revisados.
también piden teléfonos celulares, revisan conversaciones, se meten en redes sociales los funcionarios para revisar los teléfonos celulares. Recordemos que en Venezuela el pasado sábado se decretó estado de conmoción exterior. ¿Qué significa ese decreto? En ese decreto de estado de conmoción exterior, el Estado venezolano tiene la facultad total y tiene más poder del que antes ya tenía para realizar operaciones y acciones que pudiesen poner en riesgo la soberanía o la paz de la República. Por eso se ha visto como hoy ya el fiscal general aplicó o designó 3 fiscales para investigar estos crímenes y pues detener o encarcelar a cualquiera persona que haya estado involucrada en estas acciones que tomó las fuerzas Delta de Estados Unidos en esta operación que se realizó el pasado sábado 3 de enero durante la madrugada de ese día. Perfecto. Luis Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros. Como siempre te damos los agradecimientos porque nos permite conocer ahí de primera fuente lo que está ocurriendo a esta hora en Caracas. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos al desarrollo de lo que ocurra acá en Caracas, en Venezuela. Gracias. Feliz día.